Y mire, tenemos mesa de grillos el día de hoy, por supuesto, y le doy la bienvenida a Cuauhtémoc Ochoa, de Morena, senador de la República. Cuau, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. A Miguel Ángel Mancera. Miguel, bienvenido también. Buenos días. Damián Cepeda, mi querido Damián, ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos, compañeros. Saludos. Aquí dos cosas. La renuncia de los ministros, y no solo me preocupa la renuncia de los ministros, eso la verdad me parece que son cargos un poco más políticos, sino la renuncia de los jueces de distrito y magistrados de circuito que tampoco quieren participar. Yo hablaba hoy de una curva de aprendizaje de los nuevos que puedan llegar, y eso es lo que me preocupa, porque no todo es culpable e inocente, sino hay concursos mercantiles, hay procesos de prescripción adquisitiva que son muy técnicos, y eso me preocupa. ¿Tú cómo lo ves, Cuau? Pues la reforma está, ¿no?, muy clara, ¿no? Y también el 135 constitucional habla que el único poder que puede reformar la Constitución es el poder legislativo, ¿no? Y eso es, pues, muy claro, y yo creo que mis compañeros han sido senadores, diputados y saben lo que esto representa. Y 11 ministros de la Corte no pueden ir por encima de 35 millones de mexicanos, y eso es lo que hoy es esta discusión de interpretación entre leyes constitucionales y pues tan claro que ahí está la reforma, y es que por eso va la reforma, ¿no? Miguel. 11 ministros y ministras salvaron la Constitución en muchas ocasiones, salvaron el Estado de Derecho, Paco, y salvaron el Estado de Derecho de mexicanas y mexicanos. Y esta reforma llamada de supremacía constitucional lo que hace es eliminar esta posibilidad. No se trata de que la Suprema Corte de Justicia sea quien modifique o no las reformas constitucionales, sino que es un poder, que para eso está, que es el Poder Judicial, que revisa si hay un proceso legal en la conformación de la Constitución. Y esa facultad, claro que la tenía y claro que la ejerció. Ahora, esta ola que siempre la ola va, pero regresa, cuando regrese, también la van a resentir los propios estados, porque los propios estados que tenían la posibilidad de ir a una controversia constitucional, porque todos los que tenían la facultad de ir a las acciones de inconstitucionalidad, ya no la van a tener. Y en el juicio de amparo, que ya se había afectado la parte de la suspensión para que no tuviera efectos generales, ahora se hace una modificación total para que ya sea improcedente desde la mención constitucional, con un agregado más en este llamado paquete de supremacía constitucional, que se aplica retroactivamente para lo que ya está en proceso. Entonces, si le dan la velocidad suficiente, el proyecto del ministro Alcántara va a quedar solamente en eso, en una buena intención de aplicar lo que sería una reforma constitucional desde el análisis del proceso y desde el análisis de los cargos que sí requieren la participación, obviamente, de la carrera judicial, como son los de jueces y ministras. Yo creo que aquí hay algo claro, se ha afectado esta tarea del Estado de Derecho de dar equilibrio con los tres poderes. El Poder Judicial queda hoy lastimado en una parte fundamental, que era el de revisar que las reformas constitucionales hubieran cumplido con eso, con lo que marca la Constitución en cada uno de sus procesos, Paco. Mira, a mí me parece que lo que está en el centro del debate es una pregunta muy específica. ¿El poder debe tener límites, sí o no? Yo reconozco la fuerza del constituyente permanente para reformar la Constitución. En efecto, existe un 135. En efecto, existe un 39 en la Constitución que dice que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno. Pero también existe un 40 y un 49 y sobre todo un 1, el artículo de derechos humanos. Yo sí creo que el poder tiene que tener un límite. Para mí el poder absoluto genera corrupción absoluta. Veo hoy a Morena queriendo este poder sin límite, pues solamente para igualar una ambición sin límite. La reforma que están haciendo de supremacía constitucional no es realmente supremacía constitucional. Lo que quiere es que el ciudadano, ningún gobierno, ningún organismo, nadie puede impugnar jamás por ninguna vía, ni por amparo, ni por acción de constitucionalidad, ni por controversias, una decisión que tome el reformador. Yo creo que eso es incorrecto, porque si bien claro que tiene derecho a cambiar la Constitución, no tiene derecho, por ejemplo, a violar derechos humanos. ¿Y cómo harías
Aun cuando quitaron la parte dañina que traía en el artículo primero, yo pregunto, si procede esta reforma que ya aprobaron en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿cómo le hago si hacen una reforma que viole derechos humanos? ¿Cómo Pero le nadie impugno? está violando Si no derechos tengo, humanos. no, pero en el futuro. Si no tengo Ni en el amparo, futuro. Y si no créeme tengo- que si fuera el futuro, yo Escucha, sería el primero en decir que no. pero no vas a poder. Es que ese es el problema. No, ¿por qué no? No tienes vía. Tu reforma... Pero por eso quitamos el Escucha- 1 y el 103. No, escúchame. ¿Cómo impugnas una reforma en el futuro que dé para atrás a derechos humanos? No puedes, porque tu reforma prohibió amparo, prohibió acción de Si inconstitucionalidad. fuese ese el caso, Escúchame, créeme. Prohibió controversia. Escúchame, ni controversia, no tengo vía. La única manera me iría a los organismos internacionales. Pero resulta ser que el coordinador de los senadores, Adán Augusto, cuando era secretario de Gobernación, se encargó de dejar claro que no le hace caso México a los organismos internacionales. Ya en la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ordenó quitar la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué contestó el gobierno? No me importa porque está en mi Constitución. Entonces dejas al desamparo a los ciudadanos. Eso es lo dañino. Olvídense de la reforma al Poder Judicial. Ahorita entro a ella. El tema es que estás dejando en la indefensión a los mexicanos y dicen, nunca lo vamos a hacer. 3 ejemplitos rapidito. Sí o no, subieron 5 minutos antes una reforma de 300 hojas electoral y quisieron votarla así, violando todo el procedimiento y no dando oportunidad a los legisladores de oposición de conocer siquiera lo que iban a votar. Eso lo hizo Morena, no me digan que no lo van a hacer. 2, sí o no, Adán Augusto, el coordinador de senadores, cuando no le daba el voto 86 para lograr 2/3 partes en el Senado, empezó a jugar con la idea de que con 85 sacaba la reforma constitucional cuando no lograba 2/3 La sacamos, partes. ¿eh? ¿Cómo la...? Pero si pasa eso, ¿cómo lo impugno? No vas a poder. Nunca ¿Sí o no? listo. 3, de fondo. ¿Sí o no el Verde, aliado de Morena, propone la pena de muerte? ¿Es violatoria de derechos humanos o no? ¿Qué haríamos si la aprueban? Bueno, ¿Sí o no? Nunca la han aprobaron impulsado y nunca la sacaron. los Digo, no lo estoy gobiernos defendiendo. congelar Pero nunca en cuentas la sin historia de autorización este país, la judicial. Suprema Corte... No es correcto que le quites Nunca al en la ciudadano el historia de derecho este a defenderse. país, la Ese es mi Suprema punto. Corte de Justicia Adelante. había rechazado una reforma constitucional. ¿Sí? Y nosotros construimos una mayoría. Y estamos haciendo lo correcto, lo que nosotros prometimos en campaña, de quitar la corrupción en la Suprema Corte de Justicia y de generar las condiciones para que en este país hubiera justicia. ¿Qué tiene que ver eso con quitar el derecho a defenderse a los ciudadanos? Pero es que no le estás quitando Claro que ningún sí. derecho. Con a los vetar el ciudadanos. juicio de Claro amparo. que sí. o con- No, claro que sí. Estás bloqueando el juicio de amparo, dice, será improcedente. A leyes de reformas Por eso. constitucionales. Por eso, y si el Tú hablas proceso ahorita de está pena de viciado- muerte, yo sería el primero, y anótalo, Es Paco, que no sería dudo el que primero tú, en Cuauhtémoc. votar en contra. No lo dudo. Y yo te prometo que muchos senadores y diputados Ok. no harían eso. Primer ejemplo que vas a tener en unos cuantos meses. Te van a proponer, porque ya propuso el presidente López Obrador, más delitos a que se aumente el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Eso viola derechos humanos. ¿Cómo lo impugno, güey? Y lo van a votar a favor. Vas a ver, aquí vamos a estar. ¿Cómo lo impugno? No voy Ya a lo poder. veremos cuando estemos aquí. Ahorita estamos hablando de una reforma. Oye, a ver, yo veo el artículo 39, vámonos para allá. La soberanía reside esencialmente en el pueblo y tiene derecho en cualquier momento a cambiar su forma de gobierno. Me parece que la reforma al Poder Judicial es un cambio en la forma de gobierno. Por eso construimos una mayoría. Pero ahora, pero el artículo 135, el 39, el 40, el 1, yo lo empiezo a ver y digo, pues ¿por qué no hacer una nueva constitución? Porque ya esto que tenemos ya es un... No- Y no sé a cambias quién le toca, pero yo totalmente, tengo y un ya no comentario tienes interesante. juicio de amparo y ya no tienes ningún medio de impugnación No, sí y hay ya no juicios hay, de amparo. ya no hay control Si hay juicios de amparo, constitucional. los únicos juicios de amparo que no existen son sobre reformas Déjame- constitucionales. Por eso sacamos el primero y, Ok. el No 103. importa, porque vas a poder cambiar los derechos humanos y violentarlos y no va a haber vía. Déjame argumentar cómo creo que tenemos razón. Bueno, estoy convencido, pero no solo Yo nosotros. también estoy convencido. Lo decía, ¿sabes quién lo decía? Su líder moral. En 2016, el entonces presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, presentó una acción de inconstitucionalidad. ¿Contra qué creen? Contra una reforma constitucional, la que cambió el Distrito Federal a la Ciudad de México. ¿Y sabes qué argumentaba él? Lo que estoy diciendo yo en este momento. Decía, no puedes dejar desamparado a un ciudadano, aunque sea reforma constitucional. Te exijo a ti, Tribunal Constitucional, Corte, que te asumas en protector de los derechos humanos, porque hablaba él de equidad de género, y que defiendas la constitucionalidad incluso contra la Constitución. Me van a decir que él estaba diciendo eso por proteger privilegios. No, estaba diciendo porque creía que era lo correcto. Lo que pasa es que ese era Andrés Manuel en la oposición. Llegaron al gobierno y se les olvidó y les encantó el poder absoluto. Y también lo hizo la Ciudad de México en su momento cuando le afectaron el proceso para las asignaciones, que eso es algo que no están viendo los estados.
Si te cambian toda la fórmula y te cambian toda la forma de las asignaciones que antes podías impugnar a través de controversia constitucional, ahora ya no van a poder, porque de la decisión desde arriba no va a poder revisar si estuvo viciado o no estuvo viciado el procedimiento, Paco, y esas afectaciones son verdaderamente graves para los estados. Claro. Mira, yo creo que aquí son cuestiones de interpretación. Y yo insisto, 11 ministros no pueden ir por encima de 36 millones de mexicanos que votaron porque se reformara el Poder Judicial y que nosotros como legisladores lo estamos cumpliendo. Pero 100 millones de mexicanos quieren que haya un Poder Judicial. Pero lo va a no existir, 36, pero 100. lo va a existir. Fuerte. Lo va a Pero existir. déjame a la decirte manera de interpretación de ustedes no lo va a existir. Ese es el, No, o sea, no es interpretación, es no, lo que sí. dice la reforma. Tu reforma quita el medio de defensa y tú dices que ya no se puede impugnar. Eso dice la reforma. Pero No, sí déjame se puede hacer este razonamiento. ¿Qué es lo que está poniendo en la mesa el ministro Juan Luis Alcántara, González Alcántara Carrancá? Espérame. Primero está diciendo, en efecto, la interpretación anterior era que no se podía impugnar reformas constitucionales. Yo nada más informo a la mesa que los precedentes evolucionan en el tiempo. Si nos quedáramos con precedentes de hace 20 años, no hubiera equidad de género en este país, no hubiera defensa de los derechos de los indígenas. Cambian los precedentes, es normal, pues, ¿no? Es lo que quiero decir. Segundo, qué bueno que así sea, porque es para proteger a más derechos humanos. Pero tercero, él está poniendo en el centro del debate, y me parece bien pertinente, que existen cláusulas pétreas en el mundo, ejemplo Alemania y otros países, pero en México que están implícitas y que en efecto, si bien el pueblo tiene el derecho de cambiar su forma de gobierno, también el pueblo, el originario del 1824, de 1857 y después de 1917, decidió, y así dice el 40, que somos una república democrática, representativa, laica y federal. Entonces la pregunta es, ¿crees que con una mayoría, por cierto, artificial, tienes derecho a cambiar la democracia en México? Yo no. ¿Crees que pudieras cambiar de un sistema republicano a una monarquía? Yo no. Ese es el debate. Hay temas esenciales que nos hacen ser la República Mexicana que no deben de cambiarse, salvo que se convoque un nuevo constituyente. Pero yo cerraría con eso. Me extraña que, digo, eres abogado. No cierres, todavía no nos vamos. Sí. No, ya casi. Perdón, y vas a tener Me que mandar a extraña porque turno. los respeto a ambos, ¿no? No, yo también, Ahora lo vas digo a con decir que el respeto. tema de Es un debate Carranca jurídico. está por encima de los legisladores como ministro de la Corte. No, yo sí. no creo eso. No, sí, pero lo estás diciendo La ahorita. Corte, sí. No, yo creo que hay tome su derechos, decisión, hay sí. derechos que la Corte debe revisar si en un proceso de reforma constitucional como el que se ha llevado a cabo se han respetado. Imagínate que se hace una reforma constitucional y no se consultó a pueblos indígenas. Y ya se aprobó. Tiene que tener ¿Quién lo límite. revisaba? La Corte. Y la Y Corte antes llegó sí a lo decir hacían. en acciones de Me vas a decir que antes sí lo hacían. Lo hizo la para- Corte. Para Lo nombrar hizo. ministros de la Corte. Lo hizo en con acciones de Hay que Con su inconstitucionalidad. cambiar compañero eso. Calderón, ¿no? Hay que cambiar eso, Sí. Cuauhtémoc. A ver, déjame y te pongo... Hay cambios que hemos dicho que están bien. Otro... No, como en todas las reformas, digo, hay cosas buenas y hay Sí. cosas malas, pero ya déjame- hay cosas de que ahora sí que les conviene a su, Está a su, bueno, a su déjame partido y ponerte otro otras ejemplo que... de lo que estoy diciendo. A ver, Pero ya aceptó que no hay cosas toda buenas y reforma malas. Eso constitucional es bueno. debe de ser impugnada. El límite es derechos humanos y principios fundamentales que nos hacen ser una república. ¿Sabes que estos principios, ser república representativa, democrática, laica y federal, ni siquiera está permitido que hagas una consulta popular al ciudadano para que los cambie? ¿Por qué si está prohibido para el ciudadano votar para cambiarlos? Sí puede una mayoría artificial quitarlos. Yo creo que no. El Yo creo que 135 no. Constitución es Pero existe un clarísimo que 40, viene- 49 y un primero. Ah, una pausa, por favor. Bueno, pues doctor nos vamos a Mancera. tener que ir a una pausa. Muchas gracias, Paco. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. No le cambie. Quédese con Paco Sea. Eso. Cada día le sale mejor.